Bienvenidos todos, Shalom, es el webinario semanal de eTeacher Biblical, de Hebreo Bíblico. Y esta semana empezamos una serie de webinarios acerca de la canonización del Antiguo Testamento y la literatura judía después de la destrucción del Segundo Templo, la literatura de interpretaciones y comentarios de la ley bíblica que se llama en nombre general Talmud o Mishnah para los que conocen uno de esos términos. Nosotros vamos a definir terminología, explicar y hablar del proceso de la canonización hoy, y espero en las próximas semanas seguir aclarando esos términos que hacen falta cuando uno está haciendo alguna pregunta y recibe varias respuestas porque no hay una sola. Y me preguntan cómo es que han cambiado o han interpretado la ley bíblica. Entonces vamos a ver el proceso, y al principio, como siempre, esta vez no es como un vocabulario regular de siempre, sino terminología. Empezamos con nombres que se ha dado durante los años al Antiguo Testamento. Aquí vemos Mikra. Enfrente está en letras de color morado, está la palabra en hebreo, más o menos en pronunciación, no tanto en transliteración, y la traducción. Mikra viene de la raíz Kof Reish Aleph, que significa leer o lectura, texto que se lee. Y la segunda dice Kitvei Kodesh. Aquí la raíz es Kaf, Tav y Vet, o sea, Katav, que es escribir. Escribir, algo escrito, o leer algo que se lee. Desde la antigüedad, hace muchos años atrás, se relaciona el Antiguo Testamento con dos actividades, uno con escribir y dos con leer. Y es muy interesante para entender la relación, entre la lectura y la escritura desde, podemos decir, al principio de la historia formal, que es el tiempo que se empezó a escribir la salida de Egipto, alrededor del año 1300 antes de la era común. Bien, entonces seguimos con la palabra Sefer o Sefarim. Sefarim son libros y Sefer libro, el libro de los libros. Sefer Sefarim significa el libro más importante. Y la última expresión es Torah, Torah shebichtav, Torah escrita. Torah es ley. Torah es el nombre de los primeros 5 libros del Pentateuco. Pero se habla de Torah escrita porque nosotros hacia el final de ese webinario vamos a empezar a hablar de la Torah oral, de la transmisión
de una tradición oral antes que llegó a ser escrita y después la diferenciación entre la parte escrita y la parte que fue que siguieron los comentarios que siguieron una serie que se pasaron de una generación a otra oralmente, por tradición oral. Además, la palabra Torah viene de una raíz que es, un momento, que es Yod Resh Hei, y esta raíz está relacionada con la palabra More. More es guía, More es profesor, More es alguien que muestra el camino, no solamente para caminar en las sendas del mundo, sino también en la ley bíblica, en la tradición, en los conocimientos. Y también es la raíz de la palabra Hore, que es padre. Padre, madre, padres, Horim. Y entonces nos dice que la Torah es la ley, la Torah es el camino en el cual tenemos que caminar en ese mundo, es el modo de vida, la forma de vivir, las reglas para la vida. Y también tiene que ver con la transmisión de padre a hijo. Estamos hablando de leer, escribir, de libros y de educación. Ahora llegamos al nombre que es el más común. El nombre más común es Tanaj. Tanaj, que son iniciales. La Tav por Torah, el Pentateuco. La Nun por Nevi'im, profetas. Y la Jaf por Ketuvim, hagiógrafos. Y ahora vamos a ver los libros del Tanaj según el Antiguo Testamento judío y la Biblia, el Antiguo Testamento nada más, según la tradición cristiana. Me imagino o creo que es casi igual, con menores cambios en diferentes versiones o diferentes teologías dentro del cristianismo. Primero, en el Antiguo Testamento hay una división, como he dicho antes. Entonces, en el Pentateuco, la Torah, están los 5 libros, los 5 primeros libros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Y profetas, que es la segunda parte, se divide en 2 grupos. Los profetas primeros, Nevi'im Rishonim, Yoshua, Shoftim, 2 libros de Shmuel, Samuel, y 2 libros de Reyes, Melachim. Y después hay profetas posteriores, donde se empieza con los grandes profetas, Ishayahu, Irmiyahu y Ezequiel, y los 12 profetas que se llaman menores porque los libros son con menos páginas o con menos capítulos. Y está aquí toda la lista. Y en hagiógrafos Ketuvim van Salmos, Tehilim, Proverbios, Mishlei, Job y Job. Y después hay 5 rollos, se llaman 5 rollos: Cantares, Shir Hashirim, Ruth, Lamentaciones, Eija, Eclesiastes, Kohelet y Esther. Después vienen los últimos libros, Daniel, Ezra, Nehemías y los 2 libros de Crónicas. Ahora vamos a ver en la parte que está en verde cuáles son los libros que están en lugar diferente. Primero salta a la vista Ruth. Al principio de Ruth dice que ocurre
lo que se cuenta, la historia, ocurre en el tiempo de los jueces. Entonces, históricamente, Ruth está después del libro de jueces. Históricamente, después de Reyes, viene Crónicas, porque Crónicas son los libros de la historia de los reyes de Judá, de la casa de rey David. Y después de la destrucción del templo, vuelven y aparecen Esdras y Nehemías, con el retorno a Sion de los exilados. También por línea de tiempo cronológica, podemos ver que en este tiempo también está el libro de Esther, porque fue durante la época del Imperio Perso que los exilados de Babilonia volvieron a Judá, a Jerusalén. Y siguen los libros de sabiduría, Job, Salmos, todos estos. Y después los profetas, todos los profetas. Yo creo, y ahora me doy cuenta, que no mencioné a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, y entonces los voy a poner también acá. Están todos los profetas, pero el orden es bastante cronológico. El último, Malaquías, está más o menos el tiempo, cronológicamente, el tiempo del volver del exilio con Esdras y Nehemías. Este es el orden, entonces para nos demos cuenta que cuando hablamos hoy de canonización, se habla de cuando se quedaron todos esos libros que están de este lado, quedaron todos esos libros en esta forma exactamente, arreglados en esta forma, en un solo libro, en una sola colección, que no se podía cambiar. El orden fue fijo y no se podía cambiar, no se podía quitar un libro o poner un libro. Y con la misma idea vamos todo el tiempo hasta que al final del webinario llegaremos a la época en la cual se decidió y se cerró esta colección de libros. Para empezar, vamos a ir primero a demostrar con versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que existió un documento escrito desde la salida de Egipto o la época del que el pueblo de Israel estaba en el desierto, esos 40 años de desierto. Y volvemos, y no es coincidencia, al capítulo 34 en Éxodo, cuando estudiamos la semana pasada y las semanas anteriores, estudiamos la salida de Egipto, la entrega de las tablas de la ley y de la Torah en Monte Sinaí. Y esas son palabras de Dios a Moshe. Y nosotros acostumbramos aquí leer el nombre de Dios. Cuando se lee en hebreo, decimos Adonai. Lo voy a poner aquí para los participantes nuevos. Sepan, o cuando escuchan el tetragrama, que no lo pronunciamos, para que sepan que se pronuncia así como está escrito. Hay otros participantes en el webinario que saben leer hebreo y cuando leen utilizan otra palabra como Hashem, que es el nombre, el Señor, el Eterno. Entonces, vamos a leer muchos versículos y necesito ayuda. Levantar la mano los que quieren leer. Hay más fáciles y más difíciles, como siempre, pero vamos a leer.
Los que quieren leer, los invito que levanten la mano. Patricia. Sí, Patricia. Sí, shalom. Shalom, bienvenida. ויאמר אדוני אל משה, כתב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בעת ישראל. Muy bien. Sí, dilo, perdón. שמות למ"ד, שמות למ"ד. 27, 27, el versículo. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Patricia. Entonces podemos ver aquí que en este versículo leemos que desde el momento de la entrega de las tablas de la ley, hay algo que Moisés escribió devarim. Devarim son palabras. Davar, en singular, palabra. Y estas palabras escritas son parte oficial del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Ahora es como en el libro de Devarim, Deuteronomio, hay una repetición de toda la historia de los primeros libros de la Torá, del Pentateuco, y se cuenta lo que pasó, pero no, esta vez no en forma directa, sino en forma indirecta. Es una narrativa. Es muy parecido a lo que hemos leído, pero de otro ángulo de vista, de otro punto de vista. Y entonces vamos a ver, estoy como siempre buscando ayuda para la lectura. Sí, Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Shalom, Malca. Shalom, shalom. Bienvenida. Gracias. Shalom a todos los presentes. Empiezas aquí, abajo. Sí. Vayito, Moshe, Atora, Asot, Vayitna, El, Aquanim, Benei, Benei Levi, Anoshim, Sí, Aaron, Berit, Adonai, Beel Kol, Siknei, Israel, Bebo Kol, Israel, Leraot, sí, Penei, Adonai, Eloheja, Bamakom, Asher, Yivhar, Tikla, Atorah, Asot, Negev, Kol, Israel, Oznehem, קמץ קטן. Sí, Beotnehem, Devarim, Sí, Devarim, sí. Devarim, Lamed, Ale, 9:11. Muchas gracias, Esperanza, תודה רבה. למד א' es 31. El último capítulo de Deuteronomio se habla otra vez de
en la Torah escrita que se dio para guardar, para vigilar y para enseñar a los sacerdotes de la casa de Leví y a todos los ancianos, vamos a ver ese término, son la gente sabia, representantes de todo el pueblo. Y dice aquí algo muy importante, que cuando llega el momento para leer, es el momento cuando el pueblo viene a ver o a unirse o reunirse con su Dios en el lugar que él va a determinar. Bamakom asher yibhar, en el lugar que él escoja. Y aquí hay una pregunta que no la vamos a contestar hoy. La pregunta es si desde ese momento era un lugar determinado, o sea, el templo en Jerusalén en un lugar específico de esa ciudad, o como se solía durante muchos años antes que se levantó el templo, en ciertos lugares en toda la tierra de Israel donde estaban las tribus, como por ejemplo en Bet-El, en el lugar que Dios se reveló a Jacob y a Jacob por primera vez, o en Shiloh, donde habló con Samuel, y en otros lugares donde habían altares y sacerdotes y levitas. Y no vamos a contestar ahora esa pregunta, pero hay que tenerla en cuenta. Entonces, este es el libro que Moisés escribió. ¿Y cómo seguimos? Seguimos en el primer capítulo de Yoshua, de Josué. Y aquí hay también una instrucción muy clara qué hacer con ese libro que se llama Torah. ¿Se acuerdan? Torah es para enseñar, para pasar de padre a hijo, algo escrito que también se lee. Y quería saber, Eric, si querías leer, ¿sí? Porque vi la mano levantada. Eric, ¿tú quieres leer? No hay sonido, lo siento. Como vamos a leer seguido muchísimos versículos, para los nuevos participantes, siempre leemos en hebreo y abajo aparece la traducción al español para los que no saben todavía leer. Y en esa es la oportunidad de invitarlos que se unan a los cursos de hebreo bíblico de eTeacher para que aprendan a leer como a algunas personas que leen aquí, que son alumnos nuestros. Entonces lo leo yo. Dice el Señor a Yoshua, Josué, Lo yamush sefer haTorah haze mipija. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley. De tu boca, o sea, no vas a dejar de leer y de hablar de este libro. Vehagita bo yomam valayla. Sino que el día y la noche meditarás en él. Esa vehagita, meditar, es parte de la tradición oral. Al meditar, al leer una y otra vez, llega la persona a ciertas conclusiones respecto a lo que está leyendo. Eso es vehagita. No solamente memorizar, sino pensar en lo que uno está leyendo e interiorizarlo. Lema'an tishmor la'asot, para que guardes y hagas conforme kechol hakatuv bo, a todo lo que está escrito en él. Ki az tatzliach et drachecha, harás prosperar tu camino, ve'az taskil, y todo te saldrá bien. Pero la raíz de taskil, sin kaf, es también la raíz de memoria, de inteligencia, de sabiduría. Otro versículo también de
Yoshua, y ahora es el último capítulo. Yoshua, el líder que sucedió a Moshe y que lo conocemos mucho de las guerras importantes, como le tocó ser la persona que lleva al pueblo a la tierra a conquistar, a sentar a todos. Es una tarea muy difícil, pero tenemos también esta parte que no de la cual no se habla mucho, sino al principio, al final, la relación que Yoshua tenía con el libro que Moshe le dejó y con el establecimiento de la ley, del orden, y dice así, Vaichrot Yehoshua berit la'am bayom hahu. Entonces hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día, vayasemlo, y le puso y le dio Chok o Mishpat Bishchem, le dio estatutos, leyes, y escribió Vaichtov Yehoshua et hadevarim ha'ele besefer Torat Elohim, y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. El libro Deuteronomio, este es el nombre, Devarim, en el Davar, palabras. Y según la tradición, lo vamos a hablar un poquito más adelante, le estoy adelantando. Moisés escribió los libros desde Génesis hasta Deuteronomio, menos los últimos versículos de Deuteronomio después de la muerte de Moshe, escribió Yoshua. Y aquí dice, Vaichtov, él lo escribió, las palabras del libro de Devarim, las pocas que estaban ahí de él, y todo el libro que cuenta cronológicamente qué es lo que pasó con el pueblo cuando él era su dirigente principal, podemos decir. Entonces, seguimos leyendo otras épocas. Estamos pasando época a época para ver que hay evidencias que de verdad fue escrita la historia en ciertos momentos por ciertas personas. Y todas esas personas lo escribieron bajo poder, vamos a decir, que se le entregó del Dios de Israel. Y aquí tenemos dos evidencias más. Uno es Samuel, que según la tradición escribió sus libros, o sea, los libros que leemos de Samuel, y también parece, según la tradición, dicen que Samuel escribió el libro de Jueces, Shoftim, la época anterior a la época de él. Él fue Shofet, juez, y fue profeta, la persona que duró más tiempo en ese cargo, y también le tocó escoger el primer rey y el segundo rey y guiarlos. Y dice en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, Vayedaber Shmuel el Ha'am, Samuel expuso luego al pueblo, Et Mishpat HaMelucha, las leyes del reino, Vaichtov Basefer, y las escribió en un libro, Vayanach Lifnei Adonai, el cual guardó delante del Señor. Guardó en el mismo lugar, posiblemente en ese templo donde él servía, en la ciudad de Shiloh, donde estaban guardados los otros libros escritos hasta el tiempo de él. Y esto lo hizo cuando el pueblo le pidió un rey. Querían ser como todos los pueblos, era un tiempo de crisis, de muchas guerras, muchos ataques. Y entonces él lo escribió, hizo como un pacto, renovó el pacto. Muchas veces encontramos que las palabras escritas se leen durante la ceremonia tradicional del pacto, que se renueva todo el tiempo el pacto del pueblo con su Dios, y se deja un documento escrito del pacto, como un contrato de hoy día.
Y aquí está algo interesante que nos habla del libro de Proverbios. El libro de Proverbios del rey Salomón. Gam ele mishlei Shelomo, también estos son proverbios de Salomón. Asher he'etiku anshei Chizkiya melech Yehuda, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Tiempo de los reinos ya, y siguen copiando libros, y ahora vemos que ya existió el libro de Proverbios. Se están uniendo más y más libros a esa colección de libros. Estamos ahora en tiempo del rey Yoshiao, Josías, cuando después de una época bastante larga de que el pueblo se alejó de su Dios porque sus reyes no se comportaron debidamente, entonces durante el tiempo de Josías, se encontró, como se hizo una revisión, una remodelación en el templo, sacaron de ahí cosas que no debían estar en el templo, se volvió a reconfirmar el pacto con el pueblo. Entonces, el rey decidió cumplir con la festividad de Pesaj, hacerlo otra vez formal, celebrar la Pascua. Y entonces, ahí se menciona el libro del pacto, Sefer HaBrit. Si se acuerdan, dijimos que Sefer HaBrit son las leyes en el libro de Éxodo, particularmente los capítulos 20, desde los 10 mandamientos en adelante, donde hay leyes. Este es Sefer HaBrit. Vamos a ver si hay alguien que quiere leer. No es tan difícil leer. Sí, Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí. Shalom, Malca. Shalom, shalom. Bienvenido. ¿Puedo leer? Sí, ¿Puedo sí, leer? con gusto, sí. Ok, dice, Baitzab Hamelech et kol ha'am lemor, asu Pesach LaHashem Elohechem, kakatuv al Sefer HaBrit Hateh, למען hakim et divrei haTorah הכתובים על הספר אשר מצא הלקיהו הכהן בית השם. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos aquí, Toda Rabá, tenemos aquí Sefer HaBrit, el libro de la alianza, el libro del pacto, que puede relacionarse solamente con las leyes a partir del capítulo 20 de Shemot, y además está Divrei HaTorah. Ya al mencionar la palabra Torah, nos relacionamos otra vez con los 5 libros del Pentateuco. Otra evidencia de que existieron palabras escritas en tiempo del rey David. Cronológicamente es antes, por supuesto, antes de los que leímos los últimos del rey Yoshiao. Pero está escrito en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas son nada más mencionados los reyes de la casa de David, y fue escrito
pensamos que fue escrito en la época o editado en la época del Segundo Templo cuando volvieron del exilio. Y dice, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, y los actos, las palabras, divrei es devarim, del rey David desde el primero hasta el último. Hinam ketuvim, están escritos, al divrei Shmuel haroe, en la historia de Shemuel. Aquí no está completa la traducción. En la historia de Shemuel, el vidente, Ve'al divrei Natán Hanaví, y en la historia que escribió, las palabras que escribió el profeta Natán de tiempo de David, Ve'al divrei Gad HaJosé, y las palabras del vidente Gad. Torat Moshe, Asher Tziva Adonai et Israel. O sea, está la parte de la cronología, toda la historia del rey David, y Torat Moshe se refiere posiblemente, casi seguro, al Pentateuco. La Torah que Moshe entregó, todas las palabras escritas que Moshe dejó para el pueblo, más la historia de todos los años del rey David. Aquí tenemos como una evidencia que los que estaban escribiendo en cierto tiempo, desde la casa de David están mencionados siempre los escribas, pero nosotros tenemos evidencias como esta y otras que escribieron también los profetas. Porque ya los que participan en nuestro curso saben que al principio era tradición oral, pero después empezaron a escribir y no mucha gente sabía escribir o leer, especialmente cuando era un idioma escrito sin vocales y había que conocer lo que se va a leer, primero conocerlo. Entonces, nada más escribas, profetas, sacerdotes, sabían escribir, sabían leer y participaron con lecturas perpetuas en reuniones al pueblo, el contenido de esos libros. Pero ya no era nada más tradición oral, tenían algo escrito frente a sus ojos que estaban leyendo. Y en esta parte, la última parte ya se refiere a época después del exilio. Entonces, antes de llegar a leer esta parte del pacto, la renovación del pacto en tiempo de después del exilio con Ezra y Nehemías, veo que de verdad hoy doy bienvenida a todos los nuevos participantes del webinario y veo que hay mucha gente que no saben leer hebreo y expresan su deseo de saber leer hebreo. Entonces voy a poner una planilla, espero que va a salir, de la página nuestra en internet, donde hay un cuestionario que ahora en este momento lo pueden llenar, lo pueden presionar y llenar, y inclusive mencionar ahí en el número que les voy a enviar ahora, el número 4276, y con este número, que es
o mi nombre, Malca, lo que es más fácil para ustedes recordar. Con este número pueden recibir información acerca de los cursos. No se comprometen a tomar un curso, simplemente pueden recibir información o los que quieren inscribirse. Y al mencionar el número 4276 o mi nombre, tienen ya un descuento en el costo del curso. Así que si les interesa, porque veo que hay gente que no sabe leer y quiere leer. Los que leen, algunos son alumnos de nosotros desde el primer curso para que aprendieron a leer desde la nada y leen. Y hay otros que leen porque saben leer de otras enseñanzas. Bien, volvemos entonces al curso y a preguntas o comentarios antes de que vayamos a hablar de Ezra y de Nehemías y de la época después del exilio. Comentarios o preguntas de ustedes. Sí. Valdemar. Sí, Valdemar. Hay dos. Sí, a lo mejor acá. Sí, Valdemar, tienes micrófono, lo puedes abrir y participar. Valdemar, no escucho, lo siento. En ninguno de los no puedo escuchar. Vamos a ver si hay más preguntas. Sí. Gloria. Sí, Gloria. Yo me quedé con la duda de la clase pasada, de la semana pasada, en cuanto a los diezmos, porque realmente en Malaquías, bueno, y también Abraham entregó sus diezmos, Sí, pero no con eso. Pero no puedo dejar de seguir con nuestro tema hoy para hablar de los diezmos. Entonces, sí, lo que sí te puedo decir, que un poquito más adelante vamos a leer un pasaje de los comentaristas de la Torá que tiene que ver con el diezmo. Y a lo mejor, si la próxima semana entras 5 minutos antes, podemos conversar de eso. ¿Está bien? Perdón. Bien. Sí, muchas gracias. De nada. Sí, Frederick. ¿Tienes micrófono? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, veo. Nada más escuchamos la palabra veo, no escuchamos más nada. ¿Puedes Ok, volver a hablar? sí. Veo que en el pasaje habla sobre los escritos de Gad, sobre los escritos de Natán y los escritos de, me parece que de otro, De Samuel. de Samuel exactamente. ¿Qué pasó con esos escritos? Simplemente no se canonizaron, no aparecieron, se perdieron. No, la idea es que son Divrei David Amelech, los escritos sobre la historia del reino de David, desde el principio hasta el final, fueron escritos y tú los tienes en el libro Samuel y en el libro Reyes. Estamos hablando de un proceso graduado desde los tiempos de Moshe, cuando empezamos a leer del libro que Moshe escribió, después lo que agregó Josué, y cada versículo que leímos nos lleva una etapa más en la historia, en la cual
hay como una evidencia que lo que sucedió, todo estaba escrito. No sé si estabas tú presente desde el principio del webinario, pero cuando Sí, yo estoy muestro, presente. sí, desde el principio estamos viendo los libros que están aquí en esa casi primera, de las primeras diapositivas que vimos, la lista de los libros. Ya tenemos Sí. evidencias de hasta reyes. Y según la tradición, más adelante leeremos, los profetas escribieron sus propios libros. Ok. Y otros libros están por Salomón, por David, ¿entiendes? Y nada más Sí. los versículos que leemos no son libros adicionales, sino son parte de lo que se pertenece al canon, del cual vamos a hablar ya. ¿Está claro? Sí, solo me quedó duda, por ejemplo, cuando habla de Natán y de Gad, ¿esos libros existieron de forma individual, sus escritos? En el principio del proceso habían muchos libros en forma individual. Ok. Y en cierta época, de la cual pronto vamos a hablar, se hizo una edición y recopilación final. Recopilaron todo, hicieron una edición y lo canonizaron, significa lo dejaron de esta forma para que no Ok. se cambie más. Ok. Así que a lo mejor visualmente, si podemos ver, Samuel dejó unos rollos escritos y Natán dejó unos rollos y Gad también, y Ok. había que unir los documentos. Ese Ok. fue el trabajo que se hizo, que del pronto vamos a hablar. Ok. Bien. Entendido. Gracias. Gracias a ti, porque a lo mejor así lo entendieron otros que todavía no han preguntado, pero esta es la idea de recopilar, mostrar que había material, que no es que se sentó una persona en cierta época para escribir todo, sino recopilar hasta que se decidió dejar cierta versión. Sí, Jason. Sí, Jason. ¿Me escuchan? Sí, te Eh, escucho. sí, pues igualmente también era un poco la duda que tenía ahorita la música, era lo mismo, es decir, prácticamente creemos que los escritos bíblicos, digamos, siempre se fueron recopilados de una vez, pero siempre sabemos que fueron, digamos, recordemos que era una tradición oral Ujú. y que fueron, digamos, escritos, pues igualmente hay veces dudas que colocan en los cursos bíblicos, que colocan que, digamos, estos escritos se recopilaron fue en la época de Salomón. Sí, que se recopilaron con la época de Salomón y que ya existía un libro de Deuteronomio anteriormente. Entonces queda como uno siempre como diciendo, ¿sí será que fueron recopilados anteriormente o fueron recopilados después de Salomón? Fueron recopilados a partir de la época de Moisés. Todos los demás siguieron escribiendo la historia. Había como algo paralelo entre el contar la historia o leerla al pueblo que no sabía o que no conocía, y por otro lado, el proceso de escribir y escribir y escribir para dejar evidencia. Y se habla de cosas escritas siempre. Y llega un momento del cual vamos a empezar a leer ahora, a partir del retorno del exilio, cuando empezaron a ocuparse en una forma bastante de institución, de cierta institución, que su trabajo era la recopilación y la ordenación de todo lo que estaba escrito. Como todas las preguntas son de este mismo índole hasta ahora, vamos a seguir leyendo para que al final nos quede, porque tenemos como media hora más, a lo mejor va a quedar más claro. Ahora necesito a alguien que lea en español del libro de Ezra.
Sí, sí, sí. Lourdes, ¿quieres leer? Lourdes. Sí, Lourdes, ¿puedes abrir el micrófono para leer? Ok, ¿ya? Ya. Ok. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moshe, la cual el Señor había dado a Israel desde el alba hasta el mediodía. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito de Nehemías 8. Muchísimas gracias, Lourdes. Toda. Muchas gracias. Toda rabá. Entonces tenemos aquí algo muy interesante, la mención del libro de Moisés, el libro de la ley. Estas palabras se repiten alrededor de 20 veces en los libros de Crónicas, Nehemías y Malaquías. Y ahí llegamos a Malaquías, que de esa misma época, todo el tiempo se menciona el libro de la ley, el libro de la ley de Dios. Suponemos que en esa época, que ya es el siglo V antes de la era común, se refiere principalmente al Pentateuco, porque cada vez que se habla del libro de la ley, se habla de un acto de público en el cual el pueblo se reúne, sea en las Pascuas, sea en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta Shavuot de las semanas, las 3 veces que van todos al templo y se reúnen en Jerusalén, y es la oportunidad de leerles del libro. Esdras y Nehemías también institucionalizaron la lectura de la Torá 3 veces a la semana. La lectura de un pasaje de la Torá del Pentateuco, el día sábado, el día que todos van al templo, o si no llegan a Jerusalén, descubrimos con la ayuda de los arqueólogos que habían templos locales en lugares lejanos. Y los días lunes y jueves, cuando venían los agricultores de los campos a la ciudad a vender el producto, días de mercado, también eran días de leer el pasaje semanal, para que todos sepan de qué se trata, para que todos conozcan. Aquí recopilé de que hemos leído ahora nada más terminología. Sefer Torat Moshe, el libro de la Torah de Moshe, Sefer Torah, el libro de la Torah, Sefer Torat Elohim, el libro de la ley de Dios, que de modo que se entiende. O sea, aquí con esta palabra, para que se entienda, para explicar el sentido, significa que no solamente leyeron, sino ya empezó el proceso de hacer comentarios y explicar la ley. Y es de suma importancia eso de explicar la ley. Desde este momento del siglo V antes de la era común, empezamos a ver un proceso que nos va a llevar al último acto de la canonización. Se estima la canonización entre el año 70 de la era común, que era la destrucción del segundo templo por los romanos, y el 120. O lo más tarde es 120, ya de la era común. Entonces, aquí también, además de esta recopilación y la institucionalización de la lectura, tenemos ya la primera etapa de empezar los comentarios y explicar lo que estaba escrito. Y de esto también ahora vamos a ver quién lo hizo.
Primero, otra vez lectura en español del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la definición de canon, muy importante que veamos qué es. Para leer en español, Joan. Sí. Joan, leer en español. Sí, sí que. Joan, micrófono, y puedes leer en español. Bueno, lo leo yo pues. ¿Qué es canon? Lo que se refiere a regla o precepto, catálogo o lista. Ya vimos al principio la lista de todos los libros como en una biblioteca moderna. Y la definición número 8, que es muy importante para nuestro webinario, el catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica o otra confesión religiosa como auténticamente sagrados. O sea, no son libros, simplemente libros, sino libros de cierta lista que son auténticamente sagrados, auténticos y sagrados. Recordaremos esa definición y vamos a la Gran Asamblea. Desde el tiempo de año 500 hasta 330 antes de la era común, había un cuerpo que se llamaba la Gran Asamblea, en hebreo Knesset Hagedolah, reunión grande de mucha gente. Nosotros vamos a ver dentro de poco un versículo en el cual Dios le dice a Moisés que reúna 70 ancianos, gente sabia del pueblo, para que con él le ayuden a él a solucionar los problemas del pueblo, porque él solo ya no podía, no tenía fuerza. Y entonces, y parece que esa reunión o esa comisión de gente sabia, sabemos también que durante la época bíblica del primer templo habían jueces, habían gente sabia que se sentaba en el portón de la ciudad o del pueblo para juzgar. Esa tradición siguió durante el tiempo de Ezra y Nehemías, y estos se llamaban ya en un nombre oficial Knesset Hagedolah. De los escritos tardíos, que uno de estos se llama Pirkei Avot, los capítulos de los antepasados de los padres, tenemos escrito así: Moisés recibió la Torá de Sinai y la transmitió a Yoshua. Yoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la Magna Asamblea. Así que aquí tenemos desde Moshe, leímos versículos de Moshe, Yoshua, leímos lo que se refiere a los profetas que escribieron, a Shmuel, a Natán, a Gad, y a muchos de ellos que escribieron sus propios libros y también la historia, y de los profetas a los hombres de la Magna Asamblea. ¿Qué hicieron esos hombres? Dicen los investigadores, historiadores, que había entre 85 a 120 personas en esa gran asamblea. No vamos a suponer que todos los días estaban sentados en una sala como un parlamento de hoy día. El nombre del parlamento de Israel es Knesset. Pero estos sabios estaban en ciertos lugares, habían muchas asambleas pequeñas, y su labor era vigilar
que la ley se cumpla y que los jueces sepan juzgar según la ley de la Torá y según la ley oral que ya se empezó a desarrollar, porque no se podía, la ley de la Torá es muy precisa, pero muy resumida. Y un pueblo que ya estaba asentado, para él tenían que ampliar muchas leyes. Entonces, esa gente de la Gran Asamblea hacía eso. Hablaban de cómo ampliar. Por ejemplo, ¿qué significa no hacer trabajo el día sábado? ¿Qué significa no hacer trabajo? ¿Qué es trabajo? Y lo explicaron. Y así muchísimas cosas más. Entonces, desde el siglo V que empezaron y siguieron esas reuniones de esa gente posiblemente hasta el siglo II antes de la era común, el tiempo del reino de los macabeos, los hashmoneos. Estamos un poco atrasados, así que vamos a ver esto. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. Esos 70 ancianos, 70 ancianos. Otra vez, ancianos sabios. Ancianos sabios. Y era muy claro que ellos que se presentaron en el tabernáculo junto con Moshe, recibieron como de Moshe, él le transmitió las palabras de Dios. No es que ellos también tenían esa revelación que él tuvo, sino él les transmitió. Dice, Vedibarti imcha sham, yo hablaré contigo, Ve'atzalti min haruach asher alecha, ושמתי עליהם. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. O sea, el poder de esos ancianos, de esa gente que más adelante, generaciones después, siguieron reuniéndose, en especial desde el tiempo cuando volvieron del exilio. El poder es como algo continuo desde Moisés. Entonces, ¿qué hicieron esos Ziknei Ha'am, ancianos del pueblo? Su meta era forjar la identidad nacional y religiosa del pueblo. Hay que recordar que están en tiempo de volver de un exilio y durante años de exilio el pueblo no está unido en su propia tierra. Hay cosas que se pierden, hay cosas que se institucionalizan en forma diferente. Por ejemplo, bendiciones y rezos. No había templo, no hacían sacrificios y empezaron vamos a decir, a inventar y recopilar bendiciones y rezos. Entonces, ¿qué hicieron la gente de la Gran Asamblea? Unificar bendiciones y rezos. No es que cada persona puede inventar lo que va a decir, sino uniformar, unificar, instituir una política de ciertos rezos, ciertas bendiciones que se usan. Empezó el proceso de edición de los libros del Antiguo Testamento. Edición significa la recopilación y la edición, algo que ya hemos hablado, y no es que se hizo de una sola vez. No, recuerden, no había no hablo de ordenador o computadora, sino gente que sabía escribir y leer y escribir, y había que leer muchísimos rollos y decidir y comparar y decidir. Si la misma historia estaba escrita en diferentes rollos, habían errores de los escribas, habían ideas diferentes que se expresaban y había que decidir.
y unificar por ciertos criterios esa recopilación. ¿Cuáles eran esos parámetros que ellos utilizaron para decidir qué poner o qué no? Primero, muy importante era el mensaje educativo para las futuras generaciones. Habían que transmitir un mensaje que ya podemos decir teológico, había que transmitir valores, aun cuando habían textos que no muestran algo muy positivo o muy bonito de las figuras principales de la historia del pueblo. Por ejemplo, el rey David, tenemos algunos capítulos donde el comportamiento del rey David es como un comportamiento de cualquier persona. Todo el asunto por el cual lo regaña el profeta Natán por tomar a Bathsheba, enviar a su esposo Uría a la guerra, el arrepentimiento de David, la parte humana de los grandes líderes envía un mensaje educativo mucho más fuerte que cuando se muestra a una persona que no comete ningún error. Al cometer un error y arrepentirse y aprender de ese error, eso es mucho más importante como mensaje educativo. Entonces, textos que no muestran a todos en una luz positiva completamente, porque uno no se identifica con héroes como tipo de los héroes de la mitología griega, pero con personas, con gente, sí. Había un debate. Un momento, hablamos de mensaje para futuras y el monoteísmo. La idea del monoteísmo era muy importante de transmitirla y de volver a recalcar durante todos los libros. Y entonces no hay evidencias de idolatría en lo posible, y cuando los hay es para decir o señalar que así no se debe hacer. Y en el proceso también habían libros que había que sacar de esa recopilación. Había un debate, ejemplo, por el libro de Esther. En el libro de Esther, que estudiamos en uno de los webinarios, no aparece el nombre de Dios. Y había un debate si hay que poner en esa recopilación un libro donde Dios no está presente, y por eso hay toda una explicación que dice que sí estaba presente, pero no se reveló. Se habló del libro Eclesiastes, el libro de Salomón, porque dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo podemos poner un libro que dice esto, que todo es vanidad? Había inclusive un debate respecto a Cantar de Cantares, porque tiene un matiz de erotismo, hasta que uno de los grandes rabinos de la época, un poquito más adelante, Rabbi Akiva, explicó todo el libro de Cantares como una alegoría de la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Y sabemos de otras evidencias que el libro de Judith no existe en el Antiguo Testamento, lo sacaron. ¿Cómo lo sabemos? El por qué no es muy claro, pero por cómo lo sacamos, que sabemos que sacaron, porque en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, aparece el libro Judith después de Esther, pero en la recopilación final del Antiguo Testamento no está. Esa es una de las pruebas. Quiero comentar algo. Lo que hago aquí es un resumen de una historia que se puede leer en los libros de historia y en otras fuentes
era un proceso arduo y muy largo, muy largo. Uno de los ejemplos de cómo la gente de la Gran Asamblea explicaba un versículo o unos dichos de el Antiguo Testamento, cómo ellos encontraron la forma de ampliar lo que dice en los escritos. Estoy buscando dos personas para leer. Una, leer la parte que está en un color más oscuro y uno en el color más claro. Entonces vamos a ver quién me va a ayudar. Bien. Gloria, ¿tú quieres leer la primera parte? Sí, Sí. gracias. Moisés dice, Dios grande, poderoso y terrible. Más tarde Jeremías dijo, los paganos se atreven a bailar en su santuario. ¿Dónde están sus actos terribles? No llamó a Dios, entre paréntesis, el terrible. Vino Daniel y pensó, los paganos esclavizan a sus hijos. ¿Dónde están pues sus actos poderosos? Ujú. Y vamos a leer ahora. Muchas gracias, Gloria. Cierra micrófono. José, ¿quieres leer la segunda parte? Shalom, Malika. Shalom, José. Vinieron luego los hombres de la gran asamblea y dijeron, contra las apariencias la mayor manifestación de su poder consiste en dominar su ira y tener gran paciencia con los malvados. Estos son los actos terribles del santo. Bendito sea. ¿Cómo, si no podría subsistir una nación entre los paganos? Y los rabinos restablecieron la fórmula de Moisés. Yoma 69. Gracias. Yoma ya es una Mishnah. Vamos a hablar de la Mishnah la próxima semana. Pero lo que tenemos aquí es una explicación. ¿Qué significa terrible, temible? Terrible y temible son la parte de la paciencia que tiene Dios con los malvados. Y aquí la explicación. Les quiero decir los versículos. Moisés es Deuteronomio 10:17. Jeremías es 32:18 y las palabras de Daniel 9:4. Y vienen los hombres de la Gran Asamblea y lo solucionan. Toman todo lo que está relacionado y le dan una solución a la pregunta. Un grupo de la Gran Asamblea era el grupo que se llamaba Sofrim, escribas. Ellos no solamente escribían, sino empezaron la parte que se llama Torah Shebeal Peh, la Torah oral, las explicaciones de la ley bíblica. Hay otra vez una evidencia en la Mishnah que dice que Moisés cuando llegó y recibió en el monte Sinaí la Torah, recibió dos partes. Una, la parte que él escribió, la parte escrita, y la otra es la parte oral, la Torah Shebeal Peh, la parte de la Torah oral. Esta incluye todas las explicaciones, los detalles que en la Torah escrita no estaban. Todas las que se llaman halajot, leyes, que se necesitaba para un pueblo asentado durante toda su historia. Y esto fue transmitido desde Moshe a los sabios, a los ancianos, a la gente de la Gran Asamblea, a los Sofrim. Y
poco a poco ellos empezaron a escribir esa parte que ellos sabían por transmisión de una generación a otra. Y como estamos casi al final, quiero nada más, no vamos a llegar a lo de los diezmos la próxima semana, pero nada más esto. Dice en Éxodo 20, en Aseret Adibot, en los 10 mandamientos, el séptimo día es el día de descanso, no hagas ningún trabajo. Trabajo melajá, dice ahí. Y abajo hay 39 trabajos. Porque ¿cómo es trabajo? ¿Qué es trabajo para un grupo de personas que está en el desierto? ¿Y qué es trabajo para un grupo de personas que está en su tierra en el siglo II, antes de la era común? Han pasado muchísimos años, todo se ha desarrollado, no han quedado como en el desierto. Y aquí van a ver en la lista muchos trabajos. Necesito ayuda otra vez para leer en español. ¿Hay alguien porque es lindo escuchar todos los trabajos? María Mercedes. María Mercedes, ¿quieres leer en español? Sí. Abre el micrófono, María Mercedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Quieres leer, María Mercedes? Luz. Los trabajos básicos son 40 menos 1. Sí. ¿Sí? Sí, sigue. Sí, es que me apareció algo aquí encima de la pantalla y me impide leerlo. No puedes leer. Luz, ¿tú puedes leer? Luz Tela. ¿Sí? ¿Puedes leer? José Antonio, ¿quieres cerrar, por favor, la cámara de video porque hay interferencias en el sonido? José Antonio Pérez, ¿quieres cerrar? ¿Quieres cerrar el video, por favor? Lourdes, ¿quieres leer? Sí. Sí. Ok. Sí. Dice, los trabajos básicos son 40 menos 1. Sembrar, labrar, cosechar, agavillar, batir el trigo, aventar, triar, moler, tamizar, amasar, cocer, esquilar, encandecer, guardar, ceñir, hilar, urdir, hacer 2 puntadas, tejer 2 hilos, cortar 2 hilos, anudar, desatar, coser 2 puntos, rasgar para coser 2 puntadas, cazar ciervos, degollar, desollar, salar, curtir, su piel, rasurarla, cortarla a trozos, escribir 2 letras, borrar para escribir 2 letras, edificar, derrocar, apagar, encender, forjar, trasladar de un lugar a otro. Todos estos son los trabajos básicos, en total 40 menos 1. Muchas gracias, Lourdes. Es bello, ¿verdad? Es bello que nada más leer todos los trabajos y ahora entender cómo se explica hasta hoy día que no se puede hacer. A partir de esto, hasta hoy día, se explica qué se puede y qué no se puede hacer. Y como estamos en víspera de Shabbat, vamos a dejarlo aquí con este versículo específico y la próxima semana seguiremos, por supuesto. Seguiremos hablando de del trabajo de los sofrim y hablaremos también del proceso de la Torah oral, de sus diferentes formas. Espero llegar a Mishnah y Talmud y siempre relacionarlo con versículos
del Antiguo Testamento, de la Torá, para que puedan comprender el trabajo que se hizo, que cómo se ha hecho, cómo tomaron un versículo de ley o un versículo que no es ley, pero algo que se hizo en el pasado y le dieron una interpretación adecuada para que la gente entienda y sepa cómo comportarse en la vida real de su tiempo. Estamos al final, aquí están fechas y en azul pueden ver algunas fechas paralelas que nos dan pautas respecto a la historia, pero ampliar más la próxima semana. Hablaremos de las pruebas externas de la historia mundial, del mundo de esos tiempos, que nos dan pautas respecto a la canonización y la recopilación, y la parte final de la canonización. Estamos terminando, pero voy a quedarme, como siempre, unos minutos más para contestar preguntas. No prometo contestar a todas, pero si tienen preguntas o comentarios, entonces vamos a ver. David. Sí, David. Tienes micrófono abierto. No hay sonido. Fernanda. Fernanda, ¿tienes ¿Sí? micrófono? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, Bueno, te escucho. bueno. Ok. La pregunta nada más es, hace rato preguntaba una persona acerca de los libros de Natán y de Guido y de todos los profetas. ¿Esos los tienen en Israel? ¿Guardados en algún lugar o se pueden conseguir? No, estos son libros, significa rollos. Rollos tienen que conservarse en ciertas condiciones. Lo que yo le contesté a lo mejor no quedó muy claro a la persona que preguntó antes. Cuando se habla de libros como de Samuel, de Gad y de Natán, esos libros están incluidos en lo que nosotros conocemos hoy como el libro de Samuel, que cuenta la historia del rey David, y el libro de Reyes. O sea, se mencionan ellos que con libros significan que ellos eran como escribas también, escribieron la historia de su tiempo. Vamos a imaginarnos que hoy día hay gente que está estudiando la historia de nuestra época y dentro de 10 años van a salir libros a partir de ciertos documentos que están escritos durante los hechos. Ah, ok, entonces no son rollos aparte. No son rollos aparte. Pero sí existieron varias versiones y cuando voy a dar en noviembre el seminario de los rollos del Mar Muerto, que no es webinario, es seminario, y ahí se explica más. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Irma. Sí, Irma. Solo quería preguntar, por ejemplo, acá en El Salvador nosotros guardamos más el día domingo y quisiera saber si en Israel siempre se guarda el día sábado como el séptimo día. El séptimo día empezó a guardarse desde la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Siempre el día Shabbat, porque era el día que Dios descansó, dejó de trabajar, o sea, ya no creó. La creación duró 6 días, del día primero, Yom Rishon, hasta el día sexto, Yom Shishi. El día sábado es el séptimo día.
De ahí viene Shvi'i, Shabbat, séptimo día. ¿Y por qué? Bueno, mi pregunta era que nosotros generalmente se guarda más el día domingo. Yo sé, porque cada religión instituye ciertas reglas y el día domingo es según la decisión de los padres de la iglesia cristiana de las primeras generaciones. ¿Entiendes? Entonces, igual los musulmanes guardan el día 6, el día viernes. Cada religión tiene sus motivos. La explicación de la religión judía es la entrega de los 10 mandamientos, donde se dice el día sábado, que está mencionado en los primeros 2 capítulos del Génesis. Lo importante sería siempre guardar un día Bueno, se guarda un día según cada religión instituyó su día, pero vamos a decir el primero, el primer día de descanso para un grupo entero era el día sábado, según los 10 mandamientos desde la salida de Egipto. Bien, voy a contestar algunas preguntas más. Lourdes. Sí, Lourdes. Es una pregunta. Luis. Sí, Luis. Luis, ¿tienes micrófono? ¿Quieres hablar? Sí, mal. Aló. Sí, Luis. Hola, Malca. Hola. Malca. Quería preguntarte si dentro de esa discusión quedaron algunos escritos como en duda. Sí. Y si la evidencia arqueológica reciente ha pretendido incluirlos en el canon. No, el canon significa cerrado. Cerrado, decimos máximo 120 de la era común. La fecha más acostumbrada o más aceptada es la fecha de la destrucción del templo. Hoy día todo lo que es fuera de ese canon ya no es Antiguo Testamento, son otros escritos. Gracias, Marta. De nada. Nelson. Sí, Nelson. Shalom, Malca. Shalom. Mi pregunta es curioso. La Gran Asamblea tuvo alguna consideración especial para incluir en el canon el libro de Esdras. Por supuesto, no especial. Era el libro de Esdras que cuenta la parte histórica muy importante de cómo volvieron del exilio y reconstruyeron el templo. Por supuesto que estaba incluido. No había cuestión respecto al libro de Esdras. Sí, pero mi pregunta es por curiosidad, si el libro de Esdras estaba escrito en arameo. Lo que tenemos está escrito en hebreo. Hay escritos en arameo de vez en cuando, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de, no recuerdo un libro más, pero hay pasajes específicos de vez en cuando en arameo. Lo que era originalmente en arameo se dejó, lo que era en hebreo se dejó. Gracias, Marta. Bien, voy a terminar esa sesión por hoy con Sando.
Sí, Sandro. Oh, Malca. Sí, mi pregunta es, ¿la Mishnah es la Torah oral? Sí. ¿O existe un libro como Torah oral? No, no existe un libro. Exactamente de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo llegamos a la Mishnah y al Talmud? Esto es la Torah oral. Esto es Torah oral. Sí. Ok, sí. Que es independiente a la Torah. Sí, sí. Es correcto. Es independiente. ¿Ven? Okay, gracias. Tenemos textos de ley y textos históricos. Dentro de la Mishnah hay textos de ley y textos históricos de los cuales también se aprende. Esto ya, cómo se hacía, toda esta parte la vamos a aprender la próxima semana. Vamos a conversar la próxima semana. Bien, entonces llegamos al cierre de este webinario. Entiendo que tienen muchas preguntas. Los invito a la próxima semana. A lo mejor la próxima semana, al principio, voy a anotar preguntas porque a veces las preguntas de ustedes adelantan lo que quiero decir al final. Y llego con ciertas pautas hasta que llego a explicar algo. Espero que han aprendido algo y que nos pueden comentar la próxima semana respecto a eso. Y como siempre, aquí es la madrugada del viernes, entonces les digo Shabbat Shalom. Y vamos a abrir micrófonos y decir todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shalom. Nos vemos en el próximo webinario. Shalom, Shalom. Leitraot. Traot. Leitraot.